Buenos días niños, buenos días niñas, espero que estén muy bien. La idea de este video entonces es repasar la clase que acabamos de tener, la guía número 5, la religión de los antiguos. Vamos entonces con este tema. Con miles de pueblos y civilizaciones existiendo a lo largo y ancho de nuestro planeta, también aparecieron miles de religiones. La evidencia que tenemos actualmente nos deja que la gran mayoría, por no decir todos, la gran mayoría de pueblos, aunque fueran grupitos pequeñitos o civilizaciones muy grandes, la gran mayoría entonces tuvo alguna clase de culto a algún ser superior. Algunos crearon cultos muy desarrollados, como los griegos, como los egipcios, y otros encontramos en realidad pequeñas religiones mucho más sencillas y no tan desarrolladas como la de los pueblos que acabo de mencionar. También una característica muy común es que la gran mayoría, y aquí sí que son casi todos, tengo solo uno en mente que no lo fue, la gran mayoría de los pueblos fueron politeístas. ¿Qué significa esto? Que tenían más de un dios. El pueblo que yo les mencionaba que no cumple esto, no es politeísta, son los judíos, pero creo que hay otro par más que también cumple la característica de ser monoteísta, o sea, de tener un dios, pero la gran mayoría, el 99%, eran politeístas, tenían más de un dios al cual le rendían culto. En el pasado era bastante común encontrar que todos estos dioses, estaban relacionados con fenómenos de la naturaleza. Teníamos el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la oscuridad, el dios de la lluvia, el dios del mar, el dios del viento, el dios de los rayos, el dios del agua, el del fuego, etc. Encontramos muchos dioses asociados a cosas de la naturaleza y algunos a cosas un poco más abstractas, como es el dios del amor, el dios de la sabiduría, el dios de las cosechas, el dios de las comidas, etcétera. Entonces tenemos pueblos que, como yo les comentaba, desarrollaron mucho su religión y otros que en realidad no tanto. 2 o 3 ejemplos de pueblos que crearon una religión muy compleja, muy avanzada, con mucha historia. Tenemos aquí un ejemplo de los egipcios. Por ejemplo, los egipcios creían en el dios Ra. Este dios Ra era una representación del sol. Y este dios luchaba, moría y renacía todos los días. Esa era la explicación que daban los egipcios para el ciclo del día y la noche. O sea, este dios que representa al sol, en la mañana renacía, durante el día luchaba, en la noche moría, por eso desaparecía el sol, y durante la noche este dios renacía para volver a aparecer en la mañana. Y aquí tenemos el ciclo del sol explicado con un dios. Otro ejemplo, los mayas. Ellos creían que los dioses habían hecho tres intentos para crear a los hombres. Los primeros 2 fallaron y en el tercer intento lo que les resultó fue hacer a los humanos en base al maíz, al choclo. Y para los mayas el maíz era extremadamente importante. Y aquí hay una explicación que ellos le dieron al tema de creer que los dioses hicieron los cuerpos de los hombres a partir del maíz, a partir del choclo. Otro ejemplo de cosas dedicadas a los dioses, los griegos, por ejemplo, dedicaban los Juegos Olímpicos a Zeus. Los Juegos Olímpicos que todavía se hacen. En ese tiempo los griegos se los dedicaban a Zeus y todas las competencias eran hechas para honrar a Zeus. Y así otro montón de templos, otro montón de cultos eran todos dedicados a los dioses.
También con la religión encontramos muchas costumbres que toman las personas y que en realidad para las religiones que tenemos hoy en día también existen muchas costumbres. Pero, por ejemplo, encontramos en que en China, perdón, en Egipto y en Chile, nuestro Chile, encontramos el tema de las momias. Encontramos la momificación como una forma de conservar un cuerpo para la vida después de la muerte. La idea era que estos cuerpos estuvieran preparados de la mejor forma para la vida después de la muerte. Una costumbre que igual encontramos en un montón de pueblos distintos en distintas partes del mundo, desarrollado con religiones desarrolladas y no tan desarrolladas, es por ejemplo la preparación con cosas que dejaban para el muerto. ¿A qué me refiero con esto? Es que el muerto era enterrado con las pertenencias o con algunas pertenencias del muerto, porque ellos creían que estas cosas iban a ser necesarias en la vida después de la muerte. Los faraones egipcios eran enterrados con un montón de cosas e incluso con sus esposas. Hay algunas referencias que dicen que a la esposa la dejaban viva en la tumba. Hay otros que dicen que no, que en realidad también la mataban para enterrarla junto al faraón. Pero sí era bastante común enterrarlos con cosas que estos muertos podrían necesitar en la vida después de la muerte. Y esto se dio en muchas partes del mundo, no solo en Egipto o en África. Otra costumbre que tenían algunos pueblos también eran los sacrificios humanos a los dioses. Los mayas y los aztecas creían que los dioses se ponían contentos con los sacrificios humanos y que la sangre era una especie de vínculo o de conexión con los dioses, por lo tanto tenían que tener siempre un poco de sangre de humanos para permanecer en buena comunicación con los dioses. También creían ellos que los dioses de repente pedían sangre para poder estar contentos y por lo tanto era bastante común para ellos realizar este tipo de sacrificios. En cuanto a lo que yo les comentaba al principio de pueblos que desarrollaron poco la religión, encontramos pueblos en África y algunos pueblos en Europa también que no alcanzaron a dejar religiones establecidas o religiones escritas con toda su teoría, con toda la historia de estos dioses. Por ejemplo, los griegos y los egipcios tenían la historia de los padres de los dioses, de los hijos, de qué pasó con este dios, de que este dios tuvo este problema contra el otro dios, y una historia muy muy compleja. Otros pueblos no alcanzaron a dejar eso, pero sí encontramos muchas costumbres, y las que más se encuentran era la que yo les mencionaba, de enterrar a los muertos, que de alguna forma eso ya los prepara para la próxima vida, y también decorar a los muertos. No solo los enterraban dejando en un agujero en el suelo, sino que se encuentran muertos con pinturas en la frente, con sus joyas, los brazos, aquí también, o en las piernas, y se encuentran muchas tumbas en distintas partes del mundo con decoraciones en pintura. Lo que yo les decía, aquí en los brazos, en las manos. Se nota que hubo una ceremonia para el entierro de esta persona, y eso da cuenta de que había una idea por lo menos de un ser superior o de algo después de la muerte. Existía este ritual relacionado con la muerte. La guía de hoy tiene 3 preguntas, son bastante sencillas. También les puedo comentar que ya estamos terminando este tema, faltan 1 o 2 clases y después vamos a trabajar entonces en una prueba. Así que esa es la clase de hoy, espero que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.